Hola, ¿qué tal? Soy Ian Ferrari. Me presento como candidato para el Congreso por el partido Victoria Nacional y voy con el número 17. De llegar al Congreso, ¿cuál sería la primera ley que impulsaría? Bueno, enfocado en mi expertise, eh, estoy justamente enrumbado, ¿no? Encaminado hacia el sector deporte. Esto evidentemente sin dejar de lado la problemática también coyuntural que estamos viviendo, básicamente en sectores tan complejos como educación, como corrupción, ¿no? Y pelear contra ellos. Pero enfocándonos en el tema deporte, eh, iniciar puntualmente el cambio dentro de las modificaciones para lo que es el cambio de la Constitución, el artículo 2, inciso 8, te habla acerca de, o te toca el tema del deporte, pero muy superficialmente, simplemente como desarrollo, como impulso, pero no está considerado como un derecho la actividad física y el deporte. Y es ahí donde tenemos que hacer esa modificación para que a raíz de ello y poder introducir a la actividad física y deporte como un derecho, es que podemos originar una cantidad, un abanico de posibilidades. Y una de esas posibilidades para justamente enfocarnos en la reforma del sector deporte es la creación del Ministerio del Deporte, enfocado en dos etapas. La primera es poder sacar al IPD como ente rector del deporte, que está adscrito al Ministerio de Educación, sacarlo al Ministerio de Educación y poder adscribirlo a la PCM. A partir de ahí, de esa, entre comillas, autonomía, poder enrumbarlo para poder crear ya el Ministerio del Deporte enfocado en la unificación de dos entes relacionados al deporte, que es el IPD y la DEFIT, que es la Dirección de Educación Física del Ministerio de Educación. Con la unificación de estas dos entidades tenemos justamente la creación del Ministerio del Deporte. ¿Y por qué la creación del Ministerio del Deporte? Porque justamente necesitamos, ya que el deporte y la actividad física es transversal a todos los sectores, vamos a poder articular de manera directa con todos los sectores, ¿no? Si hablamos del Ministerio del Interior, por ejemplo, crear programas para control de delincuencia juvenil, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, control de obesidad infantil, con el Ministerio de Inclusión, justamente de la palabra mencionada, inclusión. Entonces, podemos articular de manera ya directa y poder manejar justamente un presupuesto que de manera autónomo y poder buscar la masificación mediante una descentralización efectiva. Y para ello es importante la articulación con los gobiernos locales y regionales. Así que para ello es justamente la creación de este ministerio. Y otra de las propuestas que va justamente enrumbada al sector deporte es la profesionalización del deporte, ¿no? Mediante un régimen laboral para los deportistas profesionales. Eso en cuanto al sector deporte. En cuanto al sector educación, crear un organismo tipo la SUNEDU, pero para todo lo que es educación básica. En este caso, se crearía la SUNEVA, que es la Superintendencia Nacional de Educación Básica, donde nos enfocaríamos en tres pilares: calidad educativa, algo que hoy lamentablemente está muy venido a menos, o prácticamente no existe porque no hay estandarización, principalmente en el sector, en los colegios públicos. Control de infraestructura, dado que hoy, principalmente los colegios públicos, su infraestructura la tienen concesionada o alquilada, y los únicos beneficiados acá son los directores de los colegios o las empresas privadas. Y el tercer pilar de enfoque sería la oferta educativa. Hoy los colegios privados eh, abren colegios en un garaje, no basta tener colegios en garajes. Y además de ello, te cobran lo que les da la gana, ¿no? Sabiendo hoy, más aún hoy en época de pandemia, donde tenemos la educación toda de manera virtual. Entonces, cobrarte matrículas, cobrarte estas pensiones de manera que no es de alguna manera estandarizada, ¿no? Hace pues que la gente obviamente tenga estos reclamos continuos, así que necesitamos un órgano que fiscalice, que regule, que oriente, ¿no? A los padres de familia y enrumbe evidentemente la educación en nuestro país, dado que hoy pues el Minedu lamentablemente, a pesar de que tiene la facultad, no lo ejecuta. Y por otro lado,
el problema de la corrupción, ¿no? Tenemos que enfocarnos puntualmente en el delito de concusión, fortalecer ese artículo del Código Penal, que está tipificado en el artículo 382, donde tenemos que hablar de darle muerte administrativa a todo ese mal funcionario público, ¿no? Que no vuelva nunca más al sector público a trabajar, si en caso pues han delinquido o han cometido pues algún acto de corrupción. Y por otro lado, darle pues pena privativa que no sea de 2 a 8 años, sino que sea justamente de 8 a 15, ¿no? Con eso poder de alguna manera pues contrarrestar toda esta cantidad de corrupción que vemos en nuestro país, y por otro lado una reforma evidentemente apuntando a darle celeridad a los procesos en el Poder Judicial, ¿no? Así que esas son básicamente las propuestas, en este poco tiempo que tengo para justamente un poco exponerlas y poder haber argumentado justamente las propuestas. ¿Qué propuesta desde el Congreso cree que podría generarse para reactivar el deporte sin afectar tampoco el derecho a la salud de los implicados? Es que lo primero que tiene que haber es mucha comunicación y articulación con el Ejecutivo. Hoy no puede ser que no hayan aperturado, bueno, ya hoy sí, pero hemos estado prácticamente un año desactivados completamente, y los complejos deportivos de los gobiernos locales, los clubes sociales cerrados, ¿no? Y donde decían, no, que hay que hacer actividad física en los parques, y cuando ibas a los parques estaba aglomerado de gente. Entonces eran opiniones o posiciones, posturas del gobierno pues incongruentes, ¿no? Entonces en ese sentido lo primero que hay que hacer es reactivar el sector deportivo mediante la apertura de los complejos deportivos, y con ello tener protocolos preestablecidos para que los entrenadores de las diferentes disciplinas puedan retomar sus carreras. Hoy tenemos cerca de 300.000 agentes deportivos que están prácticamente en quiebra, y están muchos taxiando, muchos vendiendo productos tipo ambulantes, porque no les han dado la posibilidad de poder seguir trabajando. Entonces, se tienen que reaperturar los complejos deportivos para que los profesores evidentemente puedan ejercitarse. Por otro lado, fortalecer el tema de las capacitaciones, ¿no? Lamentablemente hoy hay una cantidad de federaciones que no tienen escuelas para entrenadores de sus respectivas disciplinas. Y por otro lado, el deporte adaptado. Si en el deporte convencional no hay entrenadores capacitados para poder ejercer estas funciones dentro de sus respectivas federaciones, imagínense el deporte adaptado. He tenido oportunidad de conversar con muchas personas que están justamente inmiscuidas en deporte adaptado, y es lamentable que no hayan entrenadores especializados en la materia. Así que se necesita fortalecer. Una de las propuestas es también justamente crear la escuela de entrenadores y agentes deportivos para que justamente sea como una colegiatura, ¿no? Para que cada federación se encargue de tener sus propias escuelas, y este colegio sea quien certifique en primer lugar, fiscalice en segundo lugar y regule en tercer lugar. Así que es justamente una de las propuestas que tenemos para también comenzar a capacitar y enrumbar hacia la profesionalización del deporte. Y para cerrar un poco este tema, ¿qué propuesta tendría para incluir y fomentar el deporte hacia las personas con discapacidad? Justamente eso está enfocado en programas, pero para ello la ley justamente para las personas con discapacidad tiene que estar fortalecida, tiene que estar bien estructurada. No hoy han querido justamente eliminar esa ley cuando es la única ley que le da soporte a las personas que justamente sufren temas de inclusión, temas discriminativos, ¿no? Entonces, se tiene que fortalecer la ley que justamente el Congreso ha querido derogar. Pues tenemos que fortalecer, y a partir de ahí tener mucha articulación con justamente la Federación de Deporte Paralímpico, ¿no? Donde se tiene que de todas maneras crear una jefatura o una dirección dentro del ente rector del deporte para que este sector sea fortalecido, y los programas que se tienen que hacer para masificación o para la alta competencia estén bien preestablecidos y pueda de alguna manera ser descentralizado, ¿no? La descentralización no solamente va hacia las provincias, sino también hacia todos los gobiernos locales en general. Y además del tema del deporte, ¿qué otra reforma considera que necesita nuestro sistema educativo?
Bueno, como ya te he mencionado, una de las propuestas es justamente crear la SUNEVA, ¿no? Porque hoy vemos a la SUNEDU que hace este esfuerzo para poder darle calidad educativa a la educación superior, pero que no basta, ¿no? Porque hay muchos arreglos, ¿no? Que se tratan de hacer por debajo de la mesa y donde la SUNEDU trata de poner cierto control. Entonces, hay que ser más estrictos. Si eso pasa, justamente lo estamos viendo con la SUNEDU, imagínense lo que pasa con la educación básica, ¿no? En los colegios, secundaria, primaria, inicial. No hay ningún tipo de regulación. Entonces, se tiene que crear este ente para que comience a poner orden. Yo creo que a partir de ahí es que se puede ya hablar de la demás problemática, una problemática que es real, una problemática en la cual muchos candidatos a las presidencias se han enfocado y justamente nuestro partido habla de la compra de un satélite para poder llevar internet a nivel nacional, porque es evidente de que estos programas de educación que van de manera virtual no llega a toda la población, porque lamentablemente hay zonas donde no tienes radio, no tienes televisión, mucho menos internet. Entonces, se tiene que primero enfocar en que el internet pueda llegar absolutamente a todas las partes del país, sin excepción. Y a partir de ahí ya podríamos hablar de una educación que llegue la educación de manera efectiva a todos los hogares. A partir de ello, ya podemos hablar de justamente la creación de esta Superintendencia Nacional de Educación Básica, para que haya el control o haga el control de la calidad educativa. Hoy, lamentablemente, los profesores, y esta es una problemática real, los profesores sufren porque no tienen la capacitación para poder brindar la enseñanza de manera virtual. Y por otro lado tienes a los alumnos que si de manera presencial tienen esto de desconcentrarse, ¿no? Imagínense si es que lo hacen de manera virtual. Va a ser mucho más grande, mucho más amplio el porcentaje de niños o de estudiantes que se desconcentran. Entonces la educación no va a ser efectiva. Los profesores tienen que ser capacitados, tienen que estar capacitados para poder enseñar. Hoy con esta herramienta, que es una herramienta virtual. Así que este es un problema integral que hay que tratar de corregirlo desde la raíz y no corregirlo desde la mitad del camino, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo con la reincorporación de la bicameralidad en el Parlamento peruano? Lo que pasa es que esa va a ser una discusión mucho más compleja, ¿no? Porque hoy, lamentablemente, claro, si nos basamos a los ejemplos que hemos tenido en estos últimos años, evidentemente uno habla de la bicameralidad, pero yo creo que se tiene que hacer un análisis mucho más profundo y si realmente va a funcionar, porque nadie tampoco te va a certificar de que funcionaría. Por otro lado, hay que ver también el tema presupuestal. No puede ser que acá hablemos de creaciones de situaciones y hablamos también de mayor o más gasto público. Entonces, se tiene que hacer un análisis primero haciendo una proyección, si realmente en años pasados el tener un Senado, diputados, ha realmente generado o ha sido favorable para el desarrollo de nuestro país. Y a partir de ello, habría que ver también hoy con los montos de cuántos se estaría hablando para que el presupuesto tampoco sea pues groseramente diferente a lo que hoy se ve. Entonces yo creo que esto es más para un análisis técnico y en base a estudios, ver resultados y realmente a partir de ahí poder tomar decisiones. Yo no creo que esto sea simplemente de dar una opinión a la ligera, porque acá hay que tomar las cosas de manera seria. ¿Estaría de acuerdo con retornar a la reelección inmediata de congresistas? Ese es otro tema también complejo, porque si tenemos, claro, lamentablemente hoy no vemos congresistas que hayan hecho una gran labor por ahí, excepto dos o tres que sí se nota que han hecho un buen trabajo, pero la mayoría lamentablemente es lamentable ver su accionar dentro del Congreso. Entonces yo inicialmente por justamente ese porcentaje diría que no, pero si yo me enfoco a que hay congresistas que sí hacen una buena labor, ¿por qué cortar esos procesos? ¿No? Entonces,
Acá yo creo que lamentablemente pasa por un tema de cantidad de congresistas que hagan bien su labor. Y si es así, y si se mantiene esa tendencia, yo diría que no a la reelección. A menos que, evidentemente, pues esto cambie, ¿no? Y si en este ingreso de nuevos congresistas están por encima del 50% los congresistas que han hecho muy bien su trabajo, yo creo que podrían pensar para una siguiente elección poder justamente hacer esa modificación, pero yo no creo que esto sea rápido, yo no creo que esto sea para este Congreso que recién entraría, sino yo creo que sería para el subsiguiente.